basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alzogaray y en una nueva entrevista hoy vamos a abordar un tema que va a dar mucho de qué hablar y está dando mucho de qué hablar en estos últimos días, y se tratan de las elecciones presidenciales en Perú, que serían ya en el domingo 4 de junio. Y hoy voy a estar conversando con Sonia Povis. Ella es abogada, activista por las personas con discapacidad, y bueno, vamos a estar hablando un poco de las elecciones y de la realidad de su país. Primeramente quiero saludarla a doña Sonia y bueno, muchas gracias por estar hoy acá en nuestro canal. Muchas gracias, Luis, por la invitación y un saludo muy cordial a todas las personas que te siguen en tu canal. Bueno, quería que nos comente un poquito de usted y cómo está viendo la situación, para que la gente pueda conocerlo un poquito más, y bueno, cómo está viendo la situación en Perú con respecto a las elecciones, ¿no? Ya que hay dos candidatos ahora que quedaron para el balotaje, que es Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Bien. Mi nombre, como tú bien lo has dicho, es Sonia, bueno, Sonia Povis, mi apellido, Sonia Povis. Soy abogada, soy ciega de nacimiento. Bueno, nací con un pequeño remanente visual, pero ya lo perdí con los años. Entonces, mi mayor tiempo me he desarrollado como una persona con ceguera y me he desempeñado en diferentes labores, tanto como ejercicio profesional como abogada, y también en el tema de dirigir ONGs tanto orientadas al tema de derechos humanos y de personas con discapacidad. También tengo experiencia en lo que es gestión pública y políticas públicas. Tengo un diplomado en posgrado en políticas públicas, y quizás eso es lo que me ha motivado en estos últimos tiempos a involucrarme más en el tema político, porque si queremos que haya cambios, necesitamos que las personas con discapacidad estemos preparadas para ser actores activos del cambio, porque los cambios se pueden generar si nosotros tenemos las herramientas y estamos debidamente capacitados. Exactamente, ¿no? Bueno, coincido totalmente con usted y bueno, es admirable todo su trabajo. Y bueno, primero me gustaría comenzar por Keiko Fujimori, ¿no? ¿Quién es esta candidata? Bueno, es la hija del expresidente que gobernó Perú en los 90. ¿Y quién es ella? Porque hay muchos mitos, prejuicios sobre el apellido Fujimori o no, o muchas verdades. Bueno, quisiera que nos pueda Bueno, aclarar un sí, poco para la gente. lo que sucede es que el gobierno de su padre fue un gobierno autoritario, ¿no? En un momento también se convirtió en una dictadura cuando se disolvió el Congreso en el año 92, y para recuperar la constitucionalidad se convocó unas elecciones en el 95. Bueno, primero la elaboración de una nueva constitución y después las elecciones en el año 95. Pero si bien es cierto, legalmente funcionaba ya como una democracia, pero en el accionar no, lo que percibíamos que había mucho autoritarismo y sentíamos que nuestros derechos estaban conculcados. Pero ese es el lado negativo, ¿no? Pero también tuvo su lado positivo, que fue cuando Fujimori tomó el mando del Perú. Vivíamos en una hiperinflación. Estábamos a punto de inclusive ser catalogados como un país fallido. Estábamos también asolados por el terrorismo, tanto de dos lados, ¿no? Tanto del Sendero Luminoso como el MRTA. Entonces, en esas circunstancias él asumió el mando del país y felizmente pudo combatir con estos dos aspectos muy negativos que realmente impedían el desarrollo de nuestro país. Inclusive muchas personas salieron del país, casi 3 millones de personas abandonaron el Perú para buscar un mejor destino. Y bueno, tuvo mucha acogida el presidente Fujimori por estos aspectos positivos, ¿no? Pero las personas que siempre estamos abogadas por los derechos, sentíamos que merecíamos un mejor gobierno. No es que yo particularmente reconozco las cosas positivas, pero
sí también tengo que decir las cosas que son negativas, ¿no? Porque el hecho de haber controlado los medios de comunicación y que también se insertara la corrupción en los entes del gobierno, fueron aspectos muy negativos. Pero las cosas se tienen que decir por su nombre. Pero lo que sucede es que su hija, Keiko Fujimori, ella no fue funcionaria en el momento del gobierno de sus padres. Ella fue solamente primera dama, pero primera dama es un papel decorativo, no tiene capacidad de decisión, pero la oposición, que es el lado de la izquierda más radical en el Perú, son los que siempre le atribuyen como todos los errores de su padre a ella, como si ella tuviera la responsabilidad de asumirla. Pero nosotros sabemos, las personas que tenemos conocimientos de la realidad, vemos que lo que hacen los padres no son responsabilidad, lo tienen que asumir los hijos. Claro. Ella sí puede asumir los errores que cometió en los años posteriores, pero no del gobierno de su padre. Y los mitos es que hay hechos que han ocurrido, pero que los han agrandado, por ejemplo, como el tema de las esterilizaciones forzadas, que en realidad no fueron esterilizaciones forzadas, sino fue todo un programa de planificación familiar, que dentro de la planificación familiar estaba la ligadura de trompas, pero para las mujeres que tenían más de 3 o 4 hijos. Nunca se les impidió a las mujeres ser madres. Pero para combatir al gobierno de Fujimori, no satanizarlo y ya magnificar todo este gobierno, entonces inventaron que habían 300.000 mujeres que habían sido esterilizadas y ya eso se ha desbaratado, pero siempre tú si encuentras en Google vas a encontrar que siempre la izquierda va siempre a atacar en ese tema, ¿no? Y así te podría decir varios mitos, pero nos pasaríamos toda la tarde desbaratando tantos mitos, pero eso no significa que no, yo sí admito y que sí hubo corrupción, ¿no? Eso no se puede tapar con un dedo, pero tampoco pueden exagerar las cosas siempre para tirar algo para su molino, ¿no? Porque lo que sucede es que la izquierda ha buscado crear en la población, y lamentablemente lo ha logrado, ¿no? Un sentimiento de antifujimorismo, entonces que la gente odia el fujimorismo. Una cosa es criticar, yo soy una persona crítica de ese gobierno, pero odiar no, de ahí a no reconocer las cosas positivas, no me dejo llevar por esa tendencia, pero la gente sí se ha dejado llevar, entonces por eso que a Keiko Fujimori le está costando mucho remontar la diferencia que hasta la semana pasada tenía Pedro Castillo sobre ella. Recién ahora, el día viernes, que se ha publicado las últimas encuestas, que ya hay un implante técnico. Esperemos que esto revierta y ella pueda ya pasar a Pedro Castillo. Claro, pero estos antifujimorismos que ha sembrado la izquierda durante tantos años es lo que es una barrera que ella tiene que quebrar, y bueno, y lo está haciendo gracias al apoyo de los demás partidos políticos, porque ella sola no lo puede hacer. Entonces, ya como en la campaña en esta segunda vuelta se han empezado a sumar figuras muy importantes que están apoyando su candidatura, que dan que la garantía que va a ser un gobierno plural. Y además porque, a diferencia como siempre cuando yo escribo en mis notas en el Facebook, ¿no? El temor es que Pedro Castillo se quede en el poder para perpetuarse en él y no ser un presidente democrático. En cambio, Keiko Fujimori, si en caso que hubiera rasgos autoritarios o de corrupción en sumo grado, en ese caso tenemos los mecanismos para poder que haya un control sobre pero en cambio si con todo el montaje que tiene alrededor Pedro Castillo, es mucho más complicado poder decir que con una marcha o con una protesta lo vamos a hacer. Si es lo que, si a veces las personas que creen ingenuamente que esto va a pasar, yo les digo, por ejemplo, en el año 2017, 100 días marcharon los jóvenes y venezolanos para derrocar a Maduro, murieron, ya no me acuerdo si fueron 200 o 400 personas, pero ni eso fue un elemento importante para que él renuncie, ¿no? Porque cuando ya quieren, como dijo... Cuando ya tienen poder es muy difícil, digamos... Sí, como dijo Vladimir Cerrón, el ideólogo del Partido de Perú Libre, que es el que
ha puesto como candidato a Pedro Castillo. Dice, es cuando uno llega al poder es para quedarse. Claro. Entonces, Justamente eso quería es cuando... preguntarle, doña Sonia, justamente eso quería preguntarle antes que sigamos avanzando. Disculpe Ajá. que la interrumpa. Ya hablamos un poco de Keiko Fujimori y bueno, de los mitos y lo que se dice y lo que realmente fue el gobierno de su padre. Quería consultarle también por el otro candidato, ¿no? Por este candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo. ¿Quién es? ¿A quiénes responde? Y si tiene que ver algo con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Y si nos podrías comentar también un poco para la gente que no tiene tanta información sobre cómo fue para el Perú enfrentar a Sendero Luminoso, cuántos fueron las víctimas que dejaron. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a Pedro Castillo es un maestro que vive en una zona rural del Perú, en el norte, en Cajamarca. Por eso que está vinculado al tema agrícola. Él es un líder sindical, estuvo a cargo de la huelga magisterial de hace ya el 2017, hace ya 4 años, justo en esta época. Comenzó la huelga en el año 2017, duró más de 3 meses, y ahí él se posicionó, pero lamentablemente en ese momento se vinculó también a sectores vinculados a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque existe un grupo que se llama Movadef, que es el Movimiento para la Amnistía y Defensa de los Derechos de los terroristas, pero porque buscan que sean indultados, los que están todavía encarcelados sean indultados. Y como ellos no lograron su inscripción como partido político, se les negó. Entonces, lo que han buscado es insertarse en diferentes entes estatales o sindicales, y entonces dentro del gremio magisterial tienen no es que todos los maestros, hay que aclarar, pero hay un sector que sí está vinculado al Movadef, ¿no? Y el Movadef es la parte visible del Sendero Luminoso, porque el Sendero Luminoso está proscrito acá en Perú, ¿no? Y inclusive no se puede hacer apología al Sendero Luminoso porque es un delito. Y no solamente acá está penado los actos terroristas, sino también la apología a Sendero Luminoso. Cuando terminó esta huelga, Pedro Castillo tomó ese liderazgo. Y eso le ha permitido, porque cuando ha habido ya las elecciones para esta 2021, el partido Perú Libre, que buscaba un nuevo candidato porque su candidato original, que es Vladimir Cerrón, no podía presentarse porque ya tiene una sentencia por delito de corrupción. Y como ya no podía, porque la ley se lo impedía, tenía que buscar a alguien que tuviera ya una trayectoria, que tuviera credibilidad, ¿no? Que tuviera arraigo con la población, y entonces buscó a Pedro Castillo. Y eso es lo que nosotros aquí, si tú puedes observar lo que escribimos, es que nosotros en particular no tenemos nada en contra de él como persona, porque no le sabemos que haya cometido un delito, que haya hecho actos de corrupción, nada, pero su entorno sí, su entorno es sí, porque primero el presidente del partido, que es Vladimir Cerrón, el secretario general, está vinculado a delitos de corrupción. Tienen de congresistas que van a ingresar al Congreso, personas vinculadas a Sendero Luminoso y al Movadef. También inclusive tienen vinculaciones con el BRAE, que es donde el remanente del Sendero Luminoso se ubica ahora en el Perú, en el BRAE. Y ahí es donde está vinculado con el narcotráfico, porque ahora los terroristas trabajan en conjunto con los narcotraficantes, y estos a su vez financian la campaña de Perú Libre. Entonces, si bien es cierto, Pedro Castillo no le imputemos pues, algún delito, pero sí le cuestionamos sus vínculos, ¿no? Porque aunque él dice que no, que Vladimir Cerrón ni portero va a ser cuando él sea gobierno, pero nosotros sabemos, los que ya tenemos años que cuando uno recibe financiamiento ya estás comprometido, y si todavía alguien organizó el partido, también ya es muy difícil que se pueda desligar. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, otra pregunta que quería hacerle es,
si tiene relación con el castrochavismo, con, bueno, con Venezuela, con Cuba, y también, por ejemplo, lo estuve escuchando un poco a Pedro Castillo, investigando un poco, y tiene algo en particular, ¿no? Y por ahí para la gente que no está tan informada, que defiende lo que es la familia, los valores. Por ejemplo, dijo Castillo que está en contra del aborto, por ejemplo. ¿Qué le diría usted a la gente que por ahí dice, bueno, por ahí capaz que económicamente no es tan bueno, pero por ejemplo va a defender la vida para que sería como una trampa eso, para que gente que Sí, defiende la familia yo lo no vote? dudo. ¿O qué podría decir usted? Yo no dudo de sus buenas intenciones, porque hasta donde yo tengo entendido, él es rondero, bueno, aparte de maestro es rondero y la parte religiosa es evangélico. Como yo repito, yo a él no tengo nada que cuestionarle. Lo que sucede es que es difícil que diga que está en contra del aborto cuando él ha hecho una alianza con Juntos por el Perú y Nuevo Perú, que son los que llevaron a la candidatura de Verónica Mendoza, y ellos sí tienen dentro de su agenda el tema del aborto. Entonces, ¿cómo vas a hacer una alianza con un partido, con un movimiento que sí está a favor del aborto? Entonces, no, Claro. por eso es que él como persona puede estar en contra del aborto, pero si tú ya al momento de pactar, porque ya alianzas políticas, sabes que cuando en el supuesto caso, espero que no llegue, pero en el supuesto caso tendría que cumplir con las alianzas, porque para eso son las alianzas, ¿no? Nos Claro, gusten es o no una nos presión y gusten. aparte también lo que lleva, lo que también la presión del globalismo, ¿no? De todas estas organizaciones Es que internacionales. reciben fondos de las ONGs como de Open Society vinculados a George Soros, entonces ya tiene todo un compromiso. Y con respecto a la parte internacional, Vladimir Cerrón es el que tiene los contactos con el castrochavismo, porque inclusive si tú googleas, puedes ver que Vladimir Cerrón ha estado con Maduro en reuniones hay una coordenada continental bolivariana y Vladimir Cerrón participa de las reuniones, ¿no? Esta coordenada ha derivado de parte del Foro de Sao Paulo, Socialismo Siglo XXI, y sabemos pues que todo esto viene impulsado pues de Venezuela, de Cuba, y para, por ejemplo, si tú le preguntas a Vladimir Cerrón si Venezuela es una dictadura, jamás diría que es una dictadura, para él es una democracia. Inclusive Claro, dice que en unos videos, si tú puedes entrar a mi página de Facebook y todo lo que yo publico, inclusive dice que Venezuela gana sueldo mínimo es mayor que en Perú, para lo cual es falso. En Perú el sueldo mínimo hasta hace poco era $280, ahora como ha subido el dólar por el efecto Castillo, como ha bajado a 2.40, pero en Venezuela, ¿cuánto es el sueldo mínimo? $2, $4. claro, Entonces no se puede comparar. exactamente. Lo que sucede que la izquierda radical vende la idea de que Perú es un país pobre, que no nos hemos desarrollado, y sí sabemos que hay una gran población todavía que no está atendida, pero hay mucha gente que también ha salido a la pobreza. La clase media, si tú encuentras información, Perú ha crecido en la clase media. Claro. Y eso es una fortaleza que se ha logrado gracias al modelo económico que se instauró en la Constitución de 1993. Sí, doña Sonia, otra consulta que quería hacerle es con respecto, bueno, ya hablamos un poco de estas causas progresistas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las opiniones de Keiko Fujimori sobre, por ejemplo, el aborto? O no sé si se ha manifestado, ¿no?, sobre estos Sí, 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 temas. sí, sí, Y, sí. por ejemplo, otra más que quería hacerle, que vendría enganchada a esta pregunta es que, bueno, que surgió un nuevo partido, ¿no?, para, bueno, para la suerte de los peruanos, que defiende la familia, los valores, que es el de López Aliaga, que hizo Sí. bueno, de lo que se pudo ver, por lo menos acá en Argentina, a nivel internacional, una muy buena elección, quedando en tercer lugar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Y bueno, sobre estas dos consultas, qué me comentaría? Bueno, nosotros lo que nos ha faltado en estos últimos años es fortalecer los partidos de derecha. Ujú. Bueno, y ha sido también por la embestida de la izquierda que ha primero desprestigiado al gobierno de Fujimori, creando el antifujimorismo,
y desprestigiado también al gobierno del APRA, porque si el APRA ha tenido dos gobiernos, primer gobierno y segundo gobierno. El primer gobierno sí realmente no fue un buen gobierno. Otro día si quieres podemos conversar, pues tomaría un poco de tiempo tocar el tema, y el segundo gobierno se fue un gobierno exitoso. Entonces, pero para tapar ese éxito del APRA, entonces se ha creado pues toda una... Claro que está basado en hechos reales, porque no ha habido actos de corrupción, quizás cosas que se pudieran hacer mejor, pero lo han magnificado, o sea, para que haya la gente que tenga odio, porque lamentablemente han sembrado odio, entonces se ha creado, y eso ha debilitado a los partidos de derecha. Entonces, no ha habido un partido de derecha fortalecido. Y recién ahora con López Aliaga, que él ha tomado un partido que ya existía, pero como su líder estuvo en problemas con la justicia y se renunció al partido, entonces ha reorganizado ese partido, ha convocado a nuevas personas y realmente nos sentimos muy contentos de que ya exista otro partido de derecha, porque ya sí, con el APRA, que no ha participado en estas elecciones, con el fujimorismo siempre atacado, y también existe otro partido que es el Partido Popular Cristiano, que durante estos últimos años el Jurado Nacional de Elecciones le ha puesto 1000 trabas para poder participar como debería participar, y lamentablemente pues, nos ha privado de otro partido, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, también podría formar parte del Congreso, pero así son esas situaciones injustas, porque durante estos 21 años la izquierda ha copado todos los poderes del Estado y la mayoría de los entes públicos. Y lo bueno de esto del partido que se llama ahora, el partido de López Aliaga, se llama Renovación Popular, es que van a haber muy buenos congresistas y que realmente están comprometidos con la defensa de la patria, de la familia, del modelo económico, y también hay que hacer mejoras. No significa que estemos todos contentos con el modelo económico, sino que siempre hay que hacer mejoras para que toda la población sea atendida. No es que solamente las personas que tengamos la suerte de tener una empresa o un puesto de trabajo nos beneficiemos, ¿no? Sino que también el apoyo sea para todos. Claro, exactamente, doña Sonia. Y bueno, lo que le consultaba también era sobre Keiko Fujimori, si ella se ha manifestado sobre estas cosas. Así, sí. Esa es una de las embestidas que hace la izquierda contra el Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo, una de sus banderas siempre ha sido la familia y son pro vida. Y cuál es el ataque de la izquierda, ¿no? Que ya están desfasados, que son muy conservadores, pero Keiko Fujimori no ha cambiado su discurso en ese tema, ¿no? Felizmente siempre sigue apoyando el tema de familia, por familia. Y, por ejemplo, hace unos 3 años más o menos, sí, ya estamos en 2021, hace 3 años cuando veíamos un grupo de personas que estamos vinculadas en el Facebook, que parecemos una familia, ¿no? Todo el día estamos compartiendo información. Entonces, cuando veíamos el peligro de que el chavismo capturara Perú, entonces nos opusimos a las reformas, tanto políticas, judiciales, que emprendió Martín Vizcarra, y una de ellas fue el referéndum. Y por eso a veces pensaban que mi grupo de las personas que estamos en contra de todo esto somos fujimoristas, porque justo el fujimorismo era como el dique de contención contra el comunismo. Entonces, nosotros teníamos que apoyar no al Fujimori en sí, sino a la contención, porque sabíamos que lo que estábamos viviendo ahora se nos venía. Yo inclusive al año 2018, y si tú puedes revisar, creo que fue el 16 de octubre, dije, no, tengo temor que que en algún momento se proponga una asamblea constituyente y todo cambie. Y muchas personas me dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? Como que estás alucinando, y lamentablemente pues eso ahora es una realidad, porque la bandera de Pedro Castillo, la que más fuerza tiene, es el tema de la Asamblea Constituyente. Claro. Así que muy bueno su análisis y bueno, toda la batalla cultural que está dando usted en Perú, ¿no? Con, bueno,
expresándose principalmente. Y bueno, eso quería ya para ir cerrando también que des un mensaje para todos los peruanos que pueden llegar a escuchar esta entrevista, que pueden ver este video. ¿Qué les diría usted a los peruanos con respecto a su voto, a lo que se juega, ¿no?, en estas elecciones? Y especialmente también, ¿qué le diría usted a las personas con discapacidad, ¿no?, que por ahí muchas de ellas, digamos, son adoctrinadas o por ahí no cuentan con la información necesaria? Y bueno, me gustaría poder escuchar su mensaje. Como muchas veces lo escribo, creo que diariamente tengo la preocupación del futuro del país. Yo amo mucho este país, yo quisiera, como varios les he escrito, terminar, ya no soy una persona joven, aunque me siento joven, yo siento que tuve un espíritu de 30, pero ya tengo 59 años, entonces, pero quisiera pues que los últimos años que me toca vivir, quisiera vivirlos acá en ese país, porque ese país es maravilloso. Entonces yo quisiera que también ese amor que yo tengo por mi país, quisiera que todos lo tuvieran y que le pusieran los odios que tienen ahora, porque la gente, cuando uno lee las redes, no quiere votar porque es con Fujimori, por Fuerza Popular, por los odios, por esos anti que hablábamos hace un momento. No Claro, les interesa si el otro candidato es un peligro, porque además no son inventos. A diferencia de lo que ocurrió con Chávez en Venezuela, la gente se encandiló y creyó en él porque les hizo promesas que no cumplió. En cambio, acá Pedro Castillo nos ha dicho que van a cerrar las exportaciones, que van a confiscar los fondos de las AFPs, que van a convocar una asamblea constituyente, si el caso de que el Congreso es obstruccionista lo va a disolver, que, que que va a desactivar, va a diferentes instituciones, que sería largo, ahorita nos pasaríamos largo tiempo hablando de cada institución que quiere desactivar, aunque después se ha retractado, pero cuando ya lo dicen es muy complejo creerles que se van a retractar, ¿no? Y hay un aspecto muy importante que él lo ha dicho ya sobre controlar los medios de comunicación, porque como hay medios de comunicación que son libres porque no dependen de nadie, sino de sus propios fondos, no dependen del Estado. Entonces son medios independientes, tanto televisivos, radiales, como también portales de Internet, que tenemos muy buenos portales de investigación. Entonces eso quieren controlarlo. Y realmente una democracia que no está basada en la libertad de prensa es un peligro. Inclusive ha habido agresiones físicas contra los medios de comunicación, contra los periodistas, y también una agresión contra las mujeres. Entonces, y lamentablemente la izquierda no ha tomado estos actos de maltrato como una bandera, sino a lo contrario, lo ocultan, no hablan del tema, se olvidan del tema, como no son estas mujeres que han sido atacadas de su entorno, no dicen nada. Entonces lo que yo quisiera es que la gente reflexione, que están poniendo en sus manos a gente que está vinculada a Sendero Luminoso, al Movadef, está vinculado al narcotráfico, a actos de corrupción. Entonces, y por más que aparentemente una persona que quiere ser presidente, que es Pedro Castillo, tiene un carisma, tiene arraigo popular, ¿no? Pero es muy difícil que se desvincule del entorno. Entonces tienen que meditar que en este momento quizás las consecuencias económicas no se vean tan pronto, porque todavía felizmente Perú tiene un macroeconómico muy fuerte, pero sí a largo plazo las generaciones que vienen las van a recibir. Entonces, no me dicen ¿qué país le van a dejar? Siempre escribo yo, ¿qué país le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos? Piensa antes de votar. Deja de ver lo negativo. Además, Fuerza Popular ya ha demostrado en estas 2 últimas semanas que se ha rodeado de gente de diferentes partidos, y eso significa que el gabinete que esperemos que esté a cargo de Keiko Fujimori, que lo lidere ella, va a ser un gabinete plural con gente profesional de muy buen nivel, como por ejemplo Luis Carranza, que estuvo en el debate técnico de la semana pasada, que ha sido el mejor técnico que expuso. Entonces, ¿qué más garantía?
Claro. Cuando uno tiene una empresa, uno contrata al mejor, no contrata al peor. Entonces, por eso uno de los posts, si tú quieres, revisa lo que he escrito. Se supone que cuando uno escoge como presidente a alguien, tiene que ser el mejor, no el peor. Claro, Entonces, mediten el un voto. mensaje para que la gente pueda reflexionar, ¿no? Para que pueda reflexionar y bueno, que no se dejen llevar por los líderes de izquierda, que siempre son carismáticos, pero después lo que se esconde detrás es algo muy oscuro, lamentablemente, ¿no? Y bueno, Sí, sí, sí. otro que me gustaría consultarles antes Ajá. de finalizar es que me quedó es, eh, ¿cuántas más o menos hay de víctimas fatales que fueron por el grupo terrorista Sendero Luminoso? ¿Se podría comentarle un poco a los jóvenes más que nada Claro, lo sí, que fue sí, este sí, grupo sí, sí. terrorista? Sí, como te expliqué hace un momento, fueron dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Se calcula de 50.000 a 70.000 muertos. Lo que sucede es que no hay una cifra exacta porque como hay personas que han desaparecido, no se han encontrado sus cadáveres, entonces no se tiene una cifra fidedigna, ¿no? Pero se calcula Claro, imagínate a un país, ¿no? Que se desangre porque perder a 70.000 o 50.000 personas, es casi la misma cantidad de personas que están falleciendo ahora por el COVID en Perú. Entonces que a veces digo, Dios mío, ¿no? Primero fue el terrorismo y ahora el COVID que se está llevando casi la misma cantidad de población. Y entonces son familias que se han visto partidas, porque gente que perdió papá, mamá, hermanos, hijos, igual, en el terrorismo igual ahora con el COVID. claro, Y lo curioso de todo esto que los que se supone que abogan por los derechos humanos, en el momento que tienen que hacerlo no lo hacen. Ahora, por ejemplo, hemos tenido un atentado terrorista el fin de semana, el domingo, y estas ONG de derechos humanos, en lugar de defender los derechos de los que han fallecido, empiezan a locurar y decir, estos mitos que dicen, ahora dicen que Keiko Fujimori estuvo a cargo del atentado, ¿no? claro. Entonces, Dios mío, Buscan entonces, desligar culpas, digamos, más que nada. claro, pero eso demuestra y mucha gente se está dando cuenta, porque lo leo tanto en el Facebook como en el Twitter, que realmente se han dado cuenta que siempre los han engañado, que entonces muchas veces los han utilizado, que les han mentido, porque como hablan tan bonito, despacito, con tanto Claro, cariño, ¿no? Así como si tú escuchas, por ejemplo, escucha a Dina Boluarte en el debate técnico del día domingo. Ella dice, los quisiera abrazar a todos, los quiero mucho, así, amorosísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ella se le ha descubierto que tiene denuncias de maltratos, tanto a mujeres como a una persona homosexual. Entonces, cuando ellos quieren, son encantadores, pero en la realidad tienen otro accionar. Y yo creo que una persona siempre tiene que ser igual, ¿no? claro. Sí, la verdad que bueno, que mucha suerte para el Perú. Espero que puedan mantener la democracia y que bueno, que su mensaje también llegue. Y bueno, quiero agradecerle principalmente, doña Sonia, por todo lo que fuimos charlando. Hay muchas cosas para conversar. Vamos a tener una segunda parte, que ya lo adelantamos, donde vamos a hablar de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en los países comunistas. Y qué mejor hacerlo con una experta como es la doctora Sonia. Así que bueno, vamos a tener una segunda parte, así que no se lo pierdan. Y bueno, principalmente agradecerle, espero que se haya sentido cómoda. Y bueno, si quiere dejar también sus redes sociales para que la gente pueda contactarla. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Las personas me pueden seguir en el Facebook, es como Sonia Povis Medina, y en el Twitter es @SoniaPovis. Así que los invito a leerme, ¿no? No escribo textos grandes porque dice que la gente no tiene tiempo de leer, pero sí textos pequeños que a veces ayuda mucho a meditar, porque esa es la tarea de las personas que queremos que la gente medite sobre la realidad para que tomen las decisiones adecuadas y ante las situaciones tampoco sean engañadas, ¿no? Porque hay mucha mentira, mucho engaño que se tiene que ir desenmascarando. Buenísimo.
Muchísimas gracias y bueno, ahí tienen las redes, vamos a ponerlo también en la descripción. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que nos ve. También agradecemos a José Santos por todo el trabajo que hace detrás de cámara. Y bueno, a los que no se suscribieron todavía, los invitamos a suscribirse, a dar like y activar la campanita para seguir recibiendo todo nuestro contenido. Nosotros nos estaremos encontrando en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que es lo que quieres para tus hijos. Pero ni siquiera está tan lejos. Hay ya una dictadura de interés a plazo fijo. Han pervertido las leyes para controlar el poder judicial, lograr impunidad.